empezaremos nuestra meditación en la primera lectura. Vamos a tomar para iniciar la primera lectura que nos habla de la vocación de Sansón. El primer personaje que resalta en esta lectura es la mamá de Sansón, la cual no dice cuál es su nombre. No dice cuál es su nombre, dice una mujer. No dice cuál es su nombre. Es una mujer estéril. Es una mujer estéril y por lo tanto trae una herida que le sangra constantemente en su corazón. ¿Esto por qué lo resalto? Porque nosotros, después del pecado, quedamos estériles. Estériles en cuanto a la capacidad de dar frutos de amor. Frutos de amor. Cuando el enemigo de Dios se rebela contra Dios y se forma ese infierno, es estéril en sus obras. Lo único que puede dar fruto es el amor. Solamente Dios es creador. El mal no es creador. Si Satanás fuera creador, pues entonces haría una creación para él solito y para hacer todo lo que él quisiera. Pero él no es creador, no puede crear nada. El único creador, crear es sacar de la nada a la existencia. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Por eso, después del pecado de Adán y Eva, nosotros quedamos también estériles, en el sentido de que ahora somos incapaces de dar frutos de amor verdadero. ¿Cómo nos cuesta amar? ¿Cuánto nos cuesta perdonar a los que nos hacen daño? Quedamos estériles, somos una tierra que le cuesta dar frutos verdaderos. Nadie puede ser bueno si Dios no está con nosotros. Solo Dios es fértil porque Él es amor mismo, Él es el amor mismo. Entonces nadie puede ser bueno si Dios no está con él. Nadie puede amar verdaderamente si Dios no está con él. Esta mujer, la mamá de Sansón, es una mujer que ora, es una mujer que se cansó de sufrir, trata de mitigar un poco su dolor con un poco de licor. No sé si por ahí a ustedes les ha tocado conocer a alguien así, pero bueno. Trata de mitigar su dolor con un poquito de licor. Pero también nosotros nos hemos cansado de sufrir. También nosotros nos hemos cansado de esperar de Dios. También nos hemos cansado. ¿verdad? Y por eso hemos buscado en el camino cosas que nos alivien de ese dolor. Y a veces encontramos caminos buenos y a veces hemos encontrado caminos falsos. Algunos como camino encontraron la infidelidad, otros como camino encontraron el alcoholismo, otros para fugarse de su sufrimiento encontraron las drogas, otros encontraron todo junto, otros encontraron tantas cosas que los han ido destruyendo poco a poco. Esa es la esterilidad, la incapacidad de hacer el bien. Porque lo que verdaderamente necesitamos, como meditábamos hace un momento, es Dios. Es la única y verdadera necesidad del corazón humano. El que tiene a Dios lo tiene todo. El que no tiene a Dios no importa cuánto alcance. Las personas piensan, cuando pague mi casa seré feliz, la paga y no es feliz. Cuando me case seré feliz, se casa y no es feliz. Cuando tenga mis hijos seré feliz, tiene 10 y no es feliz. Buscamos y buscamos la felicidad y no la vamos a encontrar porque la felicidad del ser humano es Dios. No la de los animales, la felicidad del ser humano es Dios. Por eso lo único que verdaderamente necesitamos, la razón por la que estamos en el mundo es Dios, es el que necesitamos, es nuestra única, no la más importante de nuestras necesidades, no es la más importante. Es la única necesidad realmente importante para nosotros, porque el que tiene a Dios lo tiene todo. El que tiene a Dios lo tiene todo. Aunque le faltara todo en el mundo, lo tiene todo. Por eso los que se han llenado de Dios, no les importa si son ricos o si son pobres. A nosotros sí nos importa, porque no nos hemos llenado de Dios. Cuando no nos llenamos de Dios, tenemos que llenarnos de algo, de lo que sea. El que no tiene a Dios en su corazón, pues entonces tiene que tener algo en él. Y va a buscar llenar ese corazón, pero no va a poder.
no va a poder. Y fíjense cómo digo, el verbo que utilizo es el verbo tener a Dios en el corazón. No estoy hablando de solo tener fe. No estoy hablando de sí creer que Diosito existe en el cielo, como dicen muchos. No estoy hablando de que tener fe, sino de después de tener fe, tenerlo en el corazón. Tenerlo en el corazón. Ese tenerlo en el corazón le da sentido a todo. Si sufres, si gozas, si lloras, si ríes, todo tiene sentido si tienes a Dios en tu corazón. Pero si no tienes a Dios en tu corazón, pues ya te falta todo. No importa que tengas fe, te falta todo. La fe nos debe de llevar a desear a Dios y tenerlo en nuestro corazón, porque nuestro buen Dios es el único camino y es la solución verdadera de nuestros problemas, porque la solución de los problemas no está en que se solucione el problema. El único problema real es no tener a Dios. Ese es el único problema real. Si nosotros tenemos a Dios, tenemos todo. No tenemos a Dios, no tenemos nada. Por eso el que tiene a Dios ya solucionó sus problemas. ¿Cuánto tiempo irá a sufrir en la tierra? 1000 años, nadie. 500, tampoco. 100 años, pues algunos parecen que ya sufrieron 100, pero no, va menos. Uno envejece más con el sufrimiento. Así de que ni siquiera vamos a sufrir gran cosa. ¿Qué importa sufrir un poco en la tierra si vas a ganarte a Dios? Por eso, de la fe tenemos que pasar a la realidad, tener a Dios en nuestro corazón. Cuando se tiene a Dios en el corazón, entendemos la misión por la que estamos nosotros en este mundo. Y no es fácil, esto no es cosa sencilla. Vamos a regresar a la primera lectura. Israel tenía como enemigos cercanos a los filisteos. Eran enemigos que les hacían mucho daño. Eran buenos para la guerra los filisteos. Les hacían mucho daño. Y nuestro buen Dios manda a Sansón, que es el que les va a poner freno a los abusos de los filisteos. Por lo tanto, ¿qué es Sansón? Sansón es una bendición para Israel. Sansón es una bendición para Israel. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Mis hijos, nosotros, tú, yo, somos una bendición para la humanidad. Alguien dirá, apa bendición, pero lo somos. Somos una bendición para el mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo, no por nosotros, porque Dios te hizo, y todo lo que Dios hace es una bendición. Somos una bendición para el mundo. Y en la medida que Dios quiere, no en la medida de la panza que tengamos. No, en la medida que Dios quiere, seremos una bendición, no solamente para nosotros, sino para el mundo. Aunque te cueste trabajo reconocerlo, aunque te cueste trabajo aceptarlo, eres una bendición que Dios ha mandado al mundo. Eres parte de la solución que Dios ha mandado para este mundo. Pero nosotros vamos a poder contra el mundo. Eso lo preguntó también Moisés cuando desde la zarza ardiendo Dios le habló y le dijo, ve y saca a mi pueblo de allá de Egipto. Y Egipto era el país con el ejército más poderoso del mundo en ese tiempo. Y Moisés, yo voy a enfrentar yo solo al ejército más poderoso para arrebatarle a todos esos miles y miles, cientos de miles de esclavos que tiene, que le hacen todo gratis. Voy a ir y no nos va a dejar ir. Por eso Moisés le da miedo. Yo no sirvo para eso, soy un muchacho. Y Dios le dice, no digas que eres un muchacho. Soy tartamudo. Tu hermano Aarón hablará. No te preocupes de eso. Te mando a ti. Pero yo voy contigo. Esa es la bendición. Moisés es una bendición para su pueblo, pero cuando Dios está con él. Cuando Dios está con él. Sansón fue una bendición para su pueblo, mientras mantuvo la consagración que se hizo de él desde el vientre de su madre. Esa consagración lo hace que pertenezca a Dios, y todo lo que es de Dios es grande. Todo lo que es de Dios es grande. Nosotros hemos sido consagrados a Dios y hemos sido consagrados a Dios como hijos. Somos hijos de Dios. Por eso es que somos una bendición. Somos parte de la solución del problema.
aunque pareciera que somos insignificantes. Me decía un compadre que tengo que es aviador, es piloto de avionetas. Me decía él en uno de los vuelos que tuvimos, me decía, si supiera, padre, de cuál de los tornillos pequeños depende todo este avión, nadie volaría en ellos. De un pequeño tornillo depende todo el ensamble de aquella avioneta. Y así es como están formadas. Decía él, si la gente supiera, no se subirían a una avioneta. No pasa nada, es un tornillo suficientemente fuerte, pero es un simple tornillo lo que detiene todo. Algunos dicen, a lo mejor dirían, si toda esta creación de Dios fuera como la avioneta, algunos dirían, yo como no soy las alas, no soy importante. Yo como no soy las hélices, yo no soy importante. Como no soy el motor, no soy importante. Un tornillo. Gracias a un tornillo, esa avioneta se mantiene en vuelo. Qué importante es cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Si supiéramos estar en el lugar que Dios nos puso, pero esa falsa humildad con la que nosotros nos andamos arrastrando en la vida, ¿cuál es esa falsa humildad? Aquella que nos lleva a no reconocer los dones que Dios nos ha dado. Eso es una injusticia, no reconocer los dones que Dios te ha dado, porque vienen de Él y eran para su pueblo, y el no reconocerlos es negar lo que Dios te ha dado. Es como si el papá le manda a su hijo a estudiar y le está mandando con mucho sacrificio todas las semanas para que su hijo coma, para que pague la colegiatura, pague la renta, y su hijo dijera, a mí nadie me ayuda. Eso sería una injusticia. Eso sería una injusticia. Cuando nosotros nos sentimos inútiles, es una injusticia. Dios no hace cosas inútiles. No hay ni una cosa inútil en el mundo. No hay ni una piedra de más en el mundo. Nada hay inútil en el mundo, ni en el universo. Nada inútil, menos los hijos de Dios. Menos los hijos de Dios, que nos sintamos inútiles, que nos hayan convencido de que estamos feos y inútiles, tal vez nos convencieron de eso y más, tal vez nos convencieron, porque escuchamos muchas voces del mundo. Ahora tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Pregúntale a Dios, ¿quién eres para Él? ¿Quién eres para Él? Dios no tiene ninguna misión pequeña para nadie. Cada quien viene a poner un granito de arena que es indispensable para que todo funcione bien. Uno solo de nosotros que no haga lo que le corresponde, el mundo ya no genera la felicidad para lo que Dios le ha creado. Sansón era nazareo. Es diferente de nazareno. Nazareno es un lugar. Nazareo denomina un tipo de consagración con un signo externo. ¿Cuál? Dejarse el cabello largo. Por eso vamos a encontrar a Jesús con cabello largo siempre en las imágenes, y vamos a encontrar a San José con el cabello largo porque también era nazareo, y vamos a encontrar a San Juan el apóstol con cabello largo porque también era nazareo. Ellos tenían la consagración a Dios. Los casados también podían hacer su consagración a Dios, y a partir de ese día vivían como hermanos con su esposa. Entonces Sansón era nazareo. Y mientras Sansón vivió ese nazareato, mientras siguió la bendición de Dios en Sansón, Sansón fue una bendición para el pueblo de Israel. Fue una bendición para el pueblo de Israel. Cuando Sansón rompió las promesas, entonces quedó solo Sansón, sin la gracia de Dios. Y eso fue un hombre débil, que fue utilizado como un trapo a gusto de sus enemigos. Hicieron con Sansón lo que quisieron. Le quemaron los ojos, quitaron a un burro y lo pusieron a él a jalar una rueca, una rueda de molino, que era el trabajo de los burros, solamente para reírse de él, para darle patadas, y no podía hacer nada. Aquel hombre que podía romper todo tipo de cadenas, sogas y todo, cualquiera hora mecatito lo estaba sosteniendo, lo estaba reteniendo. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos a Dios, no somos una bendición. No somos una bendición. Si alguien no tiene a Dios y dice, soy inútil, no es humilde, es honesto. Es la verdad. El que no tiene a Dios no sirve para nada.
porque todo lo que haga no tiene ningún sentido. No es fuerte, no es grande. Solamente teniendo a Dios podemos aspirar a las cosas grandes. Teniendo a Dios podemos aspirar a hacer las cosas que Dios hizo. Recuerden que es promesa de Jesús. Aquel que cree en mí hará las cosas que yo hice y las hará aún más grandes. Entonces hay que tener a Dios para poder ser grandes, para poder hacer las obras mismas de Dios. Qué impresionante es eso, las obras mismas de Dios. Nosotros el día del bautismo adquirimos también derechos, fuimos consagrados a Dios y adquirimos derechos y adquirimos obligaciones. Si nosotros cumplimos con nuestras obligaciones, no estaremos nunca en manos de nuestros enemigos. Pero si nosotros no hacemos lo que es la voluntad de Dios, si perdemos a Dios de nuestro corazón, y no estoy hablando solamente de hacer lo que yo quiera por amor a Dios, no, sino lo que Dios quiere que yo haga, estar donde Dios quiere que yo esté, haciendo lo que Dios quiere que haga, no estar donde yo quiera, haciendo lo que yo quiero, porque esa es mi voluntad, no la voluntad de Dios. Si yo hago mi voluntad, yo no soy una bendición, ni para mí ni para nadie. Si yo hago la voluntad de Dios, soy una bendición para la humanidad. Hay un tornillo que ya se puso en su lugar. Faltan más piezas, pero ya se empezaron a poner algunas en su lugar. Igual vamos a escuchar hoy en el Evangelio. Escuchamos el anuncio del nacimiento de otro nazareo, Juan el Bautista, otro consagrado desde el vientre de su madre. Y él no va a perder la bendición como Sansón. Él va a mantenerse dentro de la bendición y va a ser fiel a la bendición de Dios hasta la muerte. Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, él va a dudar, dadas las circunstancias, igual que nosotros. Yo una bendición, yo con todos mis defectos, yo con todos mis pecados, yo con todas mis debilidades, yo una bendición de Dios. Todos vamos a dudar de esto. Pero es que somos grandes por el poder de Dios, no por las fuerzas de nosotros. Si yo voy a medir mi grandeza desde mis fuerzas, tal vez no le gane a una pulga. Pero si yo mido mi grandeza desde la fuerza de Dios, lo que Él puede hacer en mí, entonces soy grande más allá de lo que yo mismo me pudiera imaginar. Todos vamos a tener ciertas dudas, por supuesto que sí. Pero viene el momento de la fe, y no solamente de la fe, sino de la invitación de Dios, a invitar a Dios a que venga a morar en nuestro corazón. Así lo prometió Él. Vendremos los tres, dice Jesús, y haremos en Él nuestra morada. Nosotros la casa de Dios, nosotros la morada de Dios. Eso es lo que es grande. Eso es lo que es grande. Que Dios esté en nosotros. Eso es lo que nos hace verdaderamente grandes a nosotros. Entonces, ¿por qué somos tan grandes? Porque si alguien nos preguntara, ¿y por qué eres tú una bendición de Dios? Soy el cuerpo de Cristo en la tierra. Soy el cuerpo místico de Cristo. ¿Qué bendición más grande puede esperar el mundo que tener el cuerpo místico de Cristo en él? Dios actuando a través de su iglesia, por eso yo puedo absolver pecados. Dios actuando a través de su iglesia, por eso puedo consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Dios actuando a través de su iglesia, por eso todos podemos bendecir. Es Dios actuando. Y hay personas que extienden las manos, ponen las manos sobre las personas y sanan. Es Dios actuando en su cuerpo místico. ¡Qué grandes somos! ¡Qué grandes somos el cuerpo de Cristo! Cuerpo de Cristo. Si estamos en pecado, pues a lo mejor somos un callo, ¿verdad? Somos un pedazo de carne muerta pegada ahí que solo sirve para doler. Pero si nos convertimos, pasamos a ser nuevamente carne viva que hace su función. A veces uno no valora las cosas, a veces no valoramos los pies, no nos descuidamos los pies, ¿verdad? No tomamos en cuenta los dedos de los pies ni sus necesidades. Pero nada más nos machucamos, nos tropezamos y machucamos el dedo chiquito del pie y sabemos qué importante es. Ya no puedes caminar, ya no puedes correr, ya no puedes hacer nada. Todo el cuerpo quedó lastimado cuando se lastimó el dedo chiquito del pie. Qué importante es el dedo más chiquito del pie.
Por eso no importa la misión de nosotros. Lo que hace grande de nosotros es que somos el cuerpo de Cristo. Es que somos un tornillo dentro de la gran maquinaria del universo. Pero que tiene que producir el amor y la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros somos. Por eso somos grandes. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Y Dios se puede manifestar a través de nosotros. No en lo que nosotros queramos, en lo que Él quiera. Cuando Él quiera y como Él quiera. Él es el que lleva las cosas. Nosotros a veces nos imaginamos y por eso cometemos tantos errores. Les platicaba aquel error que yo cometí, ¿verdad? Que me quedé chato ahí, pero yo tuve la culpa cuando yo estaba en una isla y una muchacha joven, tenía un hijo, no tenía parientes en la isla. En la isla nomás hay pasantes de medicina, no hay doctores, no hay nada para hacer una operación, nada más para atender ahí lo indispensable. Y entonces llega esta muchacha llorando porque el doctor le dijo que el niño estaba volteado y no podía nacer, que se le tenía que hacer cesárea, que ahí no se podía hacer cesárea, que volara de la isla hasta Ensenada. Y ella no tenía dinero, iba a hacer una cesárea, lo cual implica que iba a quedar lastimada, iba a ocupar medicina, iba a ocupar cuidados y no tenía nadie. ¿Cómo se iba a llevar a su hijo? ¿Dónde iba a dejar a su hijo? Y se pone a llorar allí esta pobre mujer. No me pidió nada. Solo se fue allí a llorar a la oficina. Y entonces pues la metemos ahí al privadito y vamos a hacerle oración pidiéndole a Dios que se calme y le ponemos las manos y empezamos a pedirle a Dios y brinca el chamaco y se acomoda. Porque eso se lo dijo el doctor y además, pegó el grito, sintió el jalón y se acomoda el niño. Y le dije, a ver, ve que te revise el doctor. Y ahí va y el doctor le dijo, se acomodó. Pero ¿qué tal si se vuelve a desacomodar? Mejor te vas a Ensenada. ¿Qué tal si se vuelve a desacomodar? Por supuesto que fue un parto normal, todo salió bien. A la siguiente vez llego yo, a ver todas las embarazadas que tienen problemas, pasen para acá. Y no pasó nada, pusimos manos y no pasó nada, todos siguieron exactamente como estaban. Porque Dios actúa cuando quiere. Dios me puede utilizar hoy y mañana quiere utilizar a otro. Es Él, es el dueño de todo, es el dueño de los dones que Él da. Él me ha regalado gracias a mí, pero yo no soy el dueño de esas gracias. El dueño de las gracias que yo tengo es Dios. Y Él es el que sabe cuándo y cómo va a hacer uso de las gracias, de las bendiciones, de los dones, de los carismas, de los frutos, de todo eso. Solamente Él. Por eso, tal vez nosotros digamos, pero yo no he hecho nada importante en mi vida. Bueno, ¿qué tal si lo importante a lo que tú vienes al mundo empieza dentro de 1 año, o 2, o 3? Y ahorita tu trabajo es mantenerte vivo, mantenerte viva, hasta que llegue el día y la hora en que te toque actuar. Haz lo que te toca, valió la pena que estuvieras en el mundo, porque supiste esperar hasta el día y la hora. Pero la prisa, como meditábamos hace un rato, la necesidad de quedar bien, la necesidad de ser alguien en el mundo, es que ya eres alguien, es que ya eres valioso, es que ya eres valiosa. Y lo valioso es que Dios pensó en ti para que existieras, que Dios pensó en ti. Por eso les platicaba yo de aquel doctor bueno, es un sacerdote que hacía oraciones de sanación y imponía las manos y Dios a veces le daba visiones. Entonces en una de las visiones él ve que cuando va a haber el momento en el que se une el óvulo y el esperma, van muchos millones de espermas y la ciencia siempre había dicho que se vale todo de la ley del más fuerte. El más fuerte de los espermas es el primero que llega, fecunda el óvulo y los demás quedan fuera. Eso es lo que siempre la ciencia dijo. Y el padre dice, no. Viene un esperma y el óvulo gira esperando hasta que llegue ese esperma, y cuando ese esperma llega, lo deja entrar y queda fecundado. Y se rieron de él y dijeron, pero después la ciencia avanzó, metieron una cámara para grabar cómo era ese momento, y efectivamente llegaban muchos espermas y el óvulo empezó a girar y querían entrar y el óvulo no les permitía, y de repente venía el que Dios quería que entrara. Así medio sonso, medio lento. No les digo quién era. Y a ese el óvulo dejaba entrar.
De entre los millones de seres posibles, porque cada esperma en el óvulo hubiera sido un ser diferente. Cuando entran dos, son cuates y podrán parecerse mucho si son gemelos, pero hay una diferencia clara en el carácter, hay una diferencia clara en el temperamento. Se nota, aunque el físico fueran como dos gotas de agua. No existe alguien que sea exactamente igual a los demás. Entonces, de entre todos esos millones de seres posibles que hubieran nacido, Dios te escogió a ti. Eres valioso por eso, porque eres un ser escogido por Dios, no por la naturaleza, no por la ley del más fuerte, no, por Dios. Y por eso se explica, porque hay niños que nacen con deficiencias físicas. No es posible que ese fuera el esperma más fuerte, es imposible. Es imposible. Entonces, tú y yo existimos porque fue voluntad divina que existiéramos y tenemos un lugar en el plan de Dios. Tal vez ya lo realizaron algunos de ustedes, tal vez no. Tal vez no. A lo mejor la mamá del Papa Juan Pablo II, lo único que venía era a dar a luz al Papa San Juan Pablo II. Tal vez esa era su función nada más. Dio a luz y de hecho dio a luz y se murió. Ustedes conocen la historia del Papa, cuando la mamá de Juan Pablo II, 2 hijos nacieron, pero al nacer murieron. Cuando su esposo se va al ejército, a la guerra, ella queda embarazada, se da cuenta que está embarazada y los doctores la revisan, tiene cáncer, está embarazada y su esposo está en la guerra y posiblemente no regrese. Y le dijeron, abórtalo, no tiene caso si tu esposo no regresa y tú te vas a morir, ¿para qué lo dejas a sufrir en el mundo? Ella prefirió que naciera su hijo contra viento y marea. Su hijo nació, vino su esposo, ella murió. Es que vino al mundo para dar a luz al Papa. Se acabó, adiós, ya hiciste, cumpliste, nos vemos, allá arriba, bye, listo, hiciste lo que tenías que hacer. Te moriste de cáncer, sí, no importa, pero cumpliste, vas para el cielo, es lo que se ocupa. Es lo que se ocupa, una sola cosa, que va a hacer que el mundo sea mejor, que va a reflejar la gloria de Dios. Una sola cosa, a lo mejor, mis hijos, una sola cosa. Eso es lo que nos hace grandes. Hay que estar atentos para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Necesita Dios no de nuestras cualidades ni de nuestras fuerzas. Dios ocupa de nuestra disposición. Eso es lo que ocupa Dios. No ocupa que seas inteligente, no ocupa que seas capaz, no ocupa que seas fuerte. Eso no lo ocupa Dios. Dios ocupa que estés dispuesto, que colabores con la gracia. Él se encarga de hacer lo demás. Él es el que hace lo difícil. Como les decía de aquella señora que llegó del mercado de comprar todo el mandado para toda la semana y llega y abre la cajuela llena de bolsas y de mandado y de frutas y de cosas y todos sus hijos por allá viendo televisión y el único que sale a ayudarle es el más flaco y enfermo de todos. Y la mamá lo ve el mandado, le da las servilletas y ella se lleva todo lo pesado. Así es Dios. A nosotros nos tocan las servilletas, mis hijos. No crean que nos tocan las servilletas. Una cosita, algo nos va a tocar hacer. Solo Dios sabe qué. Pero es muy importante que hagas esa cosita. Es muy importante. Es tu colaboración para la gloria de Dios. Es tu colaboración para la felicidad del mundo. Entonces, es la gracia de Dios la que va a actuar en nosotros. Por eso no debemos de preocuparnos. Debemos de tener paciencia y pedirle la sabiduría para poder reconocer cuál es su voluntad para nosotros. Ciertamente entonces, cuando Él esté en nosotros, cuando su voluntad se cumpla en nosotros, seremos una bendición para la humanidad en el lugar en que nos encontremos. No importa dónde. Cuando el cardenal Ban Tuan de allá en China lo agarra el gobierno, se lo saca de la catedral de noche para que la gente no se diera cuenta, lo lleva y lo mete a una cárcel. El cardenal dice, yo fui a un retiro que dio él y dice él que al principio sufrió mucho, intensamente, y pensaba, y mi gente, y la catedral, y qué va a pasar aquí, qué va a pasar allá. El cardenal empezaba con muchas cosas en su mente, y dice el cardenal, de repente me detuve y dije, yo soy el cardenal,
y donde está el cardenal, allí es su catedral. Por lo tanto, esta cárcel es mi catedral. Y empieza a vivir su ministerio y empiezan a convertirse todos los custodios, los de ahí, y lo cambian de cárcel porque ya todos se estaban convirtiendo. Lugar donde llegaba, lugar donde se convertían todos, lugar donde llegaba, lugar donde se convertían. Fue una bendición, no donde él pensaba ni como él quería. Fue una bendición donde Dios quiso, donde Dios quiso. Donde Dios quiso. Después sale, cuando yo lo fui al retiro, ya tenía un estómago muy inflamado por el cáncer que traía. Y un hombre muy sencillo. Le preguntaron, porque traía su anillo de cardenal ahí, y le preguntaron así, porque vestía muy pobre, pero traía su anillo. Y le preguntaron, oiga cardenal, ¿y esos anillos cuánto cuestan? Dice, estos son los que cuestan $1 afuera del Vaticano. Lo grande no era lo que él traía. Lo grande es lo que Dios hacía a través de él. Nosotros seremos grandes cuando tengamos a Dios dentro de nosotros. Y eso es lo que te va a hacer grande, porque Dios es grande. Nosotros no somos grandes, Dios sí. Nosotros no somos grandes, Dios sí es grande. Sin la gracia somos verdaderamente tan inútiles como nos sentimos. Pero con la gracia de Dios ya no. Con la gracia de Dios ya no. Hay que saber hacer lo que nos toca hacer. Como hace rato meditábamos, esos animalitos tan pequeños como son las abejas, el día que se acaben las abejas en el mundo, se acabó la comida en el mundo. Son más importantes de lo que muchos han visto, porque las abejas son las que van a polinizar todo. No hay quien lleve el polen, no hay frutos, no hay flores, no hay nada. Son más importantes. Tal vez nosotros nos sintamos así de pequeños como una abeja. Pues son muy grandes las abejas, mis hijos. Son muy grandes las abejas. Entonces hay que ver eso. Somos grandes porque Dios quiso que existiéramos, porque nos trajo al mundo para algo. Hay que esperar el momento. Hay que estar en oración, listos cuando llegue el momento, actuar, hacer lo que nos toca hacer. Y después entregamos el equipo. Ya hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Para qué te quedas? ¿Para echar a perder lo que hiciste? No, ya, bendito Dios, que hagamos lo que tenemos que hacer y vámonos, antes de cometer errores, vámonos. ¿A dónde? A gozar de su presencia, a gozar de su presencia. Nosotros sí somos o seremos incapaces de aportar algo al mundo y un bien a la humanidad si perdemos a Dios. Si perdemos a Dios, pero por ser el cuerpo de Jesús, el bien se supone y se espera. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. El que espere un bien de nosotros tiene razón. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso, este nacimiento ya cercano de Jesús nos debe alegrar, porque es el que viene a darle sentido a todo. El Dios tan grande, fíjense nada más, que tomó de la tierra de la que nos hizo para hacerse un cuerpo semejante al nuestro, para parecerse a nosotros. Qué grande fue su amor, es su amor todavía para nosotros. Ese Dios que tomó esa tierra de la que nos sacó a nosotros para hacerse un cuerpo, para ser Dios y hombre verdadero. Dios y hombre verdadero es el que va a nacer, es el que le da sentido a todo. De Él viene la misión que tenemos, de Él viene el sentido de nuestra existencia. Por eso repito, ¿qué importa si sufrimos o gozamos? ¿Qué importa si reímos o lloramos? Haz lo que tengas que hacer, pero espérate a que llegue el momento en el que hagas lo que tienes que hacer. Después te vas. Después sueltas todo, el equipo, todo. Cuando hagas lo que Dios quiso que hicieras en este mundo. Eso es lo más importante de tu existencia. Estar donde tienes que estar y hacer lo que tienes que hacer. Eso es lo más importante de nuestra existencia. Por eso hay que pedirle al Señor su luz, la capacidad de discernir, de descubrir su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Es lo más grande que podemos hacer. Lo más grande que el ser humano hace es la voluntad de Dios. Eso es lo más grande. Dejar que Dios inhabite en nosotros, que el amor de Dios crezca en nosotros, que la gracia de Dios nos ayude para que cumplamos la vocación, aquella razón por la que estamos en este mundo, y seremos una bendición para toda la humanidad.
no solamente para la gente de nuestro rancho, de nuestro pueblo, no, para toda la humanidad. Seremos una gran bendición para toda la humanidad. Por eso ven cómo ustedes y yo somos una bendición para el mundo. Aunque no tengamos cara, somos una bendición para el mundo, porque Dios nos ha escogido para eso. Somos el cuerpo de Cristo. Todavía no se ve, un día se verá. El día que llegue el momento para nosotros, ese día vamos a actuar, ese día vamos a hacer lo que veníamos a hacer y ese día todo tendrá sentido. Le pedimos a Dios Padre nos conceda las gracias que necesitamos para saber esperar y reconocer ese momento y así hacer lo que hemos venido a hacer en este mundo. Se lo pedimos a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa, por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.